Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles nuevamente. Vamos a continuar el día de hoy con el programa de anatomía y vamos a hablar de la anatomía del aparato genital femenino. El aparato reproductor femenino se va a encontrar localizado en la región del periné y dentro de lo que es la cavidad pélvica. Va a estar dividido en órganos genitales externos e internos. Externamente vamos a encontrar el monte del pubis, los labios mayores, labios menores, el clítoris. Entre los labios menores se encuentra el vestíbulo, donde se encuentra el orificio externo de la uretra, y detrás de él el orificio de entrada de la vagina. Los órganos genitales internos va a ser la vagina, va a ser el útero, y los anexos, que son las salpinges o tubas uterinas, y las gónadas, que son los ovarios. Los órganos genitales externos se encuentran en el triángulo urogenital. Recordemos que el periné tiene este triángulo urogenital que va a ir desde lo que es la sínfisis del pubis a las tuberosidades isquiáticas y posteriormente pasa por el cuerpo perineal. Aquí se encuentra la membrana perineal, los músculos del periné y estos órganos genitales femeninos. Los órganos internos se van a encontrar localizados dentro de lo que es la cavidad pélvica. Regularmente en el centro voy a encontrar lo que es el útero, voy a encontrar la vagina desde abajo que está atravesando todo el periné y lateralmente voy a encontrar los anexos que van a estar sostenidos por múltiples ligamentos. Por delante voy a encontrar la vejiga y por detrás voy a encontrar el recto. La vagina prácticamente, decíamos, va desde lo que es la porción externa hacia el interior como si fuera un tubo músculo-membranoso que va a estar separado por delante de lo que es la vejiga y la uretra, formando un tabique, que es el tabique vésico-vaginal. Y por detrás se separa de lo que es el recto por otro tabique, que es el tabique recto-vaginal. Prácticamente por encima se va a encontrar lo que es el cérvix, que es el cuello de la matriz, que se continúa con el útero, útero o matriz, que descansa sobre lo que es la vejiga y se separa de esta a través de un fondo de saco, que es el fondo de saco vésico uterino o anterior. Y detrás se separa de lo que es el recto por otro fondo de saco, que es el fondo de saco recto uterino o también fondo de saco de Douglas. Lo que son los anexos, la salpinge y las gónadas, se van a encontrar por detrás prácticamente en lo que se conocen como las fosas ováricas. Los ovarios van a ser las gónadas femeninas, van a tener el tamaño de una almendra, más o menos miden 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de profundidad. Son de consistencia sólida, de color gris blanquecino, con múltiples cicatrizaciones debido a la expulsión de los óvulos, y normalmente van a estar revestidos por lo que es un epitelio, que es el epitelio germinal. El resto está revestido por lo que es una serosa, prácticamente en tipo mesotelial, y aquí viene una zona de transición donde cambia por un epitelio, decíamos, de tipo cúbico, que es germinal, y también va a tener una cubierta que es la túnica albuginea. Se va a encargar principalmente de la producción de hormonas y también de lo que es la maduración de los óvulos para lo que es la fecundación. Va a estar prácticamente adherido hacia enfrente a lo que es un ligamento, que es el ligamento ancho del útero, por medio de lo que se conoce como un mesovario. Y también prácticamente se continúa con una porción ancha de la tuba uterina, que se le conoce como el infundíbulo, donde se encuentran unas digitaciones conocidas como fimbrias o franjas. La fosa ovárica va a estar limitada posteriormente por lo que es el uréter, por arriba el cruce de los vasos ilíacos, por delante habíamos mencionado el ligamento ancho y prácticamente por debajo pasa también lo que es el plexo obturatriz. Ese es el sitio donde vamos a encontrar localizados a los ovarios, entonces prácticamente por detrás de la tuba uterina y del ligamento ancho del útero. Estos ovarios, decíamos, prácticamente van a estar fijos a lo que es también el útero por medio de un ligamento conocido como ligamento propio del ovario, que va desde su extremo uterino hacia lo que es el borde lateral del útero. Y por el otro lado va a estar sujeto a través de lo que es un ligamento que va a ser el ligamento suspensorio del ovario, que viene desde la región lumbar y es el sitio por donde bajan los vasos sanguíneos. Y decíamos que se va a fijar a lo que es el ligamento ancho a través de lo que es el mesoovario. Las salpinges prácticamente se van a encontrar en lo que es la región anterolateral de lo que es el útero y se van a dirigir prácticamente de medial a lateral. Van a tener una luz en su interior, van a constituir por lo que es una mucosa, después una submucosa, van a tener una capa muscular y finalmente una serosa que es peritoneo.
se le va a tener una longitud de aproximadamente 8 a 10 centímetros y se le reconocen 4 porciones. La porción que está adherida al útero a nivel de sus cuernos se le conoce como porción uterina. Después tiene una porción muy estrecha que se le conoce como istmo y después tiene una porción ancha y gruesa conocida como la ampolla, que es el sitio donde normalmente se lleva a cabo la fecundación. Y finalmente se abre como si fuera una trompeta con múltiples deditos, se le conoce como infundíbulo, y a estas franjas, son las franjas o también conocidas como fimbrias, que va a tener un pequeño conductito que prácticamente es la franja ovárica, que va a atrapar al óvulo que fue expulsado a través de lo que es el fenómeno de ovulación, que ocurre aproximadamente a los 14 días del ciclo ovárico. Normalmente entre lo que es el útero y lo que es la tuba uterina, vamos a tener lo que se conocen como los cuernos uterinos, y va a haber también entre lo que es el ligamento ancho un mesenterio que se le va a conocer como el mesosalpinx, ¿sí? Y lo que queda por debajo en el ligamento ancho se le va a conocer como mesometrio. Entonces, las tres partes que tiene este ligamento, decíamos, es el mesometrio, el mesosalpinx y el mesoovario. Y en estos va a estar corriendo prácticamente lo que es la circulación tubo-ovárica, que vamos a ver más adelante. El útero prácticamente va a ser el órgano que se va a encargar principalmente de contener a lo que es el feto cuando hay un embarazo, y también es el que se va a encargar de producir lo que es la menstruación. El útero más o menos tiene forma de una pera, se va a encontrar, decíamos, localizado en la parte central de lo que es la cavidad pélvica, por encima de lo que es la vejiga. Va a tener un cuerpo, va a tener un cuello. El cuerpo va a tener una porción redondeada que se le conoce como fondo uterino, y hacia los lados va a tener unos cuernos, y en su interior tiene lo que es la cavidad endometrial. Hacia abajo lo que es el cuerpo se va adelgazando hasta formar lo que es el istmo, y finalmente va a formar el cuello uterino, que tiene una porción supravaginal y una porción vaginal. La porción supravaginal, su nombre lo dice, queda por encima de los límites de la vagina, y la porción vaginal prácticamente se protruye al interior de la cavidad vaginal, dejando lo que es un espacio tanto en la parte anterior, posterior y laterales, que se le conoce como el istmo, el fornix. Al útero se le van a reconocer tres capas. La capa más externa se le conoce como perimetrio, que es una capa cerosa, que prácticamente viene siendo el mesotelio del peritoneo. Después tiene una capa muscular, conocida como miometrio, que va a tener múltiples fibras, tanto en forma longitudinales, otras que van a ser longitudinales arqueadas, otras que van a ser transversas, pero principalmente fibras oblicuas que prácticamente se van a dirigir en todas las direcciones, que le van a permitir dilatarse cuando alberga lo que es en su interior al feto. La cavidad va a estar conformada por lo que es el endometrio, que prácticamente va a contener este tipo de tejido endometrial, que es un tejido columnar, el cual prácticamente va a ir creciendo por acción hormonal para, cuando se llega a cabo lo que es la fecundación, lograr lo que es la implantación, y de esta manera albergar en el interior lo que es el nuevo feto. Sin embargo, cuando no hay fecundación, este tejido endometrial se desprende con la menstruación por la supresión de la progesterona y va a condicionar lo que es el sangrado menstrual. De esta manera decíamos que se relaciona a los lados con lo que son los ligamentos anchos, y en la parte de lo que es el cérvix, que está engrosado, ¿sí?, vamos a tener lo que son a los lados los ligamentos cardinales. En el centro del cérvix se va a encontrar lo que es el canal cervical, que tiene un orificio externo y un orificio interno. El orificio externo lo podemos ver durante una exploración vaginal por medio de un espejo vaginal o durante una colposcopía, y podemos observar en lo que es prácticamente el orificio externo, un sitio en donde se lleva a cabo una transición de epitelio, de un epitelio columnar a un epitelio estratificado simple no queratinizado. De tal manera que en este sitio se puede llevar a cabo, decíamos, una metaplasia que puede condicionar cáncer cérvico uterino, ¿sí? Después, prácticamente hacia abajo, voy a tener lo que es la cavidad vaginal. La vagina es un prácticamente tubo músculo membranoso de aproximadamente 8 o 9 centímetros de profundidad. Prácticamente va de anterior a posterior y de inferior a superior.
tiene una pared anterior y una pared posterior, las cuales normalmente se encuentran adosadas. Va a tener en su mucosa múltiples pliegues transversales, y al llegar a la zona de lo que es el cuello uterino, prácticamente se separan las paredes laterales con una forma como de una letra H, y va a estar constituida principalmente, al encontrarse en la fascia endopélvica, por una adventicia y por músculos que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nuevamente lo que es la posición del útero, que decíamos se encuentra en una posición de anteflexión y de flexión y anteversión. De tal manera que decíamos tengo lo que es el fondo, todo lo que es el cuerpo, la zona del istmo, y finalmente el cuello con sus porciones supravaginal y su porción vaginal. ¿Cómo va a estar constituida la circulación del aparato genital femenino? Vamos a tener a nivel de lo que son las gónadas, las arterias gonadales u ováricas. Estas van a desarrollarse o van a surgir directamente de lo que es la aorta, por debajo de la bifurcación de las arterias renales. Van a surgir lateralmente, la del lado derecho pasa por enfrente de la cava, se une a lo que es la vena gonadal, pasa por enfrente de lo que es el uréter, después cruza por enfrente de lo que son los vasos ilíacos y va a llegar directamente, decíamos, por lo que es el ligamento suspensorio del ovario, hasta entrar prácticamente a lo que es el mesovario, en donde se va a dividir en rama tubárica y propiamente la misma ovárica. La rama tubárica se anastomosa junto con la ovárica por ramas que vienen directamente de la uterina. El drenaje venoso va a venir ahora por lo que son las venas también de plexo pampiniforme, que se van a ir formando una vena gonadal, de tal manera que va ascendiendo. La del lado derecho desemboca, igual que en el hombre, a nivel de lo que es la vena cava inferior, y en el lado izquierdo lo hace hacia lo que es la vena renal del lado izquierdo, ¿sí? El útero va a estar irrigado principalmente por las arterias uterinas. Las arterias uterinas son ramas viscerales de la división anterior de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Esta arteria va a llegar y va a atravesar por unos ligamentos que se conocen como los ligamentos cardinales o cervicales transversos, y prácticamente pasa por encima de lo que es el uréter, más o menos a una distancia de 1.5 a 2 centímetros de lo que es el cuello uterino, es donde se cruza por lo que es con el uréter. Al llegar a lo que es el cuello uterino, va a mandar una pequeña ramita, que es la rama vaginal, que va a la parte superior de la vagina, y la rama ascendente. Esta rama ascendente, su nombre lo dice, asciende por los bordes laterales del útero y va a ir mandando ramas a lo que es el interior del miometrio, conocidas como ramas helicinas. Al llegar a los cuernos de lo que es la región de la tuba, se va a dividir en una rama ovárica y una rama tubárica. Entonces, junto con la ovárica van a constituir lo que es una red tubo-ovárica, que va a estar irrigando tanto el ovario como lo que es la salpinge, ¿sí? La arteria, la rama vaginal, decíamos, va a irrigar la parte superior de la vagina. Sin embargo, también directamente de la arteria ilíaca o también a veces directamente de la arteria uterina, se va a formar lo que es la arteria vaginal. Esta arteria vaginal va a irrigar ahora lo que son prácticamente toda la parte inferior de lo que es la vagina, excepto la porción, el cuarto quinto, por decirlo así, si lo viéramos en quintos. El último quinto no va a estar irrigado por esta arteria vaginal, sino que va a ser ya por ramas de la pudenda, porque está en la región ya del perine superficial, ¿sí? Entonces, arteria uterina, rama directamente de la arteria ilíaca o hipogástrica, con su rama vaginal y su rama ascendente. Arteria ovárica, que decíamos baja por el ligamento suspensorio, irriga directamente el ovario y también forman el circuito tubo ovárico. Y la arteria vaginal, que se desprende normalmente de la arteria uterina o directo de la ilíaca interna, y va a irrigar prácticamente la vagina, excepto su último quinto. El drenaje venoso, decíamos, ya de los ovarios, decíamos en el lado derecho hacia lo que es la vena cava, en el lado izquierdo hacia la vena renal, y lateralmente a lo que es el útero se va a ir formando lo que es la vena uterina. Esta vena uterina también recibe ramos de lo que son los vasos del plexo vaginal, y por lo tanto van a ir a desembocar hacia lo que es la vena ilíaca interna. Sin embargo, estos plexos vaginales también pueden irse hacia lo que son los plexos rectales y pueden viajar incluso hacia lo que son los plexos vertebrales. La inervación que vamos a tener tanto de las gónadas como de lo que son los órganos genitales internos
vamos a tener inervación simpática, parasimpática y visceral aferente. La inervación simpática, como nos encontramos en lo que es en la región peritoneal todavía, va a venir directamente desde las astas intermedio laterales de los segmentos de la médula espinal localizados aproximadamente entre lo que es T11, T12, L1 y L2. Estos astas intermedio laterales van a mandar por la rama motora su nervio que va a salir hacia lo que es la raíz nerviosa. El nervio raquídeo va a pasar cerca de lo que es el tronco simpático y por medio de los ramos comunicantes blancos va a pasar directamente a estos ganglios paravertebrales del tronco simpático. De ahí van a pasar a los ganglios prevertebrales que se encuentran formando los plexos intermesentérico, mesentérico inferior y principalmente este que es el hipogastrio, el plexo hipogástrico superior. De este plexo hipogástrico superior van a estar haciendo sinapsis ya en estos ganglios y van a descender y se van a unir con vías que vienen desde el parasimpático para conformar lo que son los plexos hipogástricos inferiores. De esta manera van a llegar directamente a lo que es el útero y a lo que es la porción superior de la vagina. Entonces, de esta manera va a llegar lo que es la inervación simpática principalmente. La inervación parasimpática va a venir directamente a nivel de lo que son los nervios sacros, S2, S3 y S4, que van a conformar lo que se conoce como nervios esplácnicos pélvicos. Estos nervios esplácnicos pélvicos van a ser presinápticos, alcanzan lo que son los plexos hipogástricos superiores para formar los plexos hipogástricos inferiores. Y de esta manera entonces ya las fibras que llegan al útero y a la vagina ya vienen combinadas, tanto simpáticas como parasimpáticas, y de esta manera van a alcanzar directamente ya lo que es la región del útero y la vagina. Las vías del dolor prácticamente van a viajar en forma aferente y cuando digamos viene lo que es el trabajo de parto o cuando viene dolor durante la menstruación, viaja directamente en forma retrógrada a través de lo que son los plexos simpáticos, viene ascendiendo, se va por los esplácnicos lumbares y decíamos alcanza los segmentos inferiores torácicos y superiores lumbares. Los ovarios van a tener inervación principalmente a través de lo que son los plexos gonadales. Estos también salen de las astas intermedias laterales, alcanzan el nervio raquídeo, pasan por los ramos comunicantes y van a alcanzar entonces los nódulos que se van a encontrar a nivel de lo que es la gonadal. Entonces van a formar plexos gonadales, bajan con lo que es la arteria ovárica hasta llegar prácticamente a lo que es el ovario para darle su inervación principalmente simpática y de esta manera también va a ser visceral aferente. Las estructuras prácticamente que van a estar sosteniendo lo que es el útero y sus anexos, decíamos, son los ligamentos anchos, que prácticamente vienen desde el borde lateral del útero y van a dirigirse, decíamos, hacia lo que es en la parte superior las tubas uterinas y en la parte inferior a unos ligamentos conocidos como ligamentos cervicales transversos porque van desde el cervix hasta la parte lateral de la pelvis o también llamados ligamentos cardinales o de McEnroth. Entonces estos son prácticamente los ligamentos anchos que van a tener una doble hoja de peritoneo que envuelve por encima lo que es las tubas uterinas o salpinges. Van a tener un repliegue anterior de un ligamento que es el ligamento redondo, que prácticamente este ligamento va desde lo que es la parte de los cuernos cerca de lo que es cerca de lo que son los ligamentos redondos van hacia lo que es en la parte superior hacia lo que son los labios mayores y estos prácticamente vienen siendo los ligamentos propios del ovario que decíamos van a sostener lo que es el ovario y aquí tenemos entonces el ligamento redondo que decíamos va hasta los labios mayores. De tal manera entonces que se van a formar, decíamos, lo que es el mesometrio, el mesosalpinx y el mesoovario, ¿sí? También lo que es el útero se va a sostener, decíamos, hacia la región posterior por los ligamentos uterosacros. Prácticamente debajo de los ligamentos transversos vamos a tener lo que es la cúpula vaginal, que en donde se va a encontrar sometida a lo que es ya prácticamente la región profunda del perineo, bueno, más bien de la región superior a lo que es el diafragma pélvico por la fascia endopélvica. Esta fascia endopélvica recubre desde el obturador interno, los músculos elevadores del ano y lo que es la fascia endopélvica visceral,
¿sí? Hasta llegar a lo que son los ligamentos transversales, y esto se le conoce como los paracolpios. Y al engrosamiento que tiene el ligamento ancho se le conoce aquí como parametrios, que es los sitios donde inicialmente vienen las invasiones de los cánceres, ¿sí? Prácticamente por debajo de lo que son el diafragma pélvico, el músculo elevador del ano, vamos a encontrar lo que son las fosas isquioanales, que en este caso es una prolongación de las fosas isquioanales, ¿sí? Y van a estar revestido por lo que son las fascias caudales de este diafragma pélvico y de lo que son los músculos del periné, junto con lo que es la fascia del obturador interno. Entonces, en este sitio es donde se encuentra, decíamos, lo que es la fascia isquioanal. Por debajo tengo lo que es la membrana perineal, que prácticamente me divide en lo que es el periné en superficial y en profundo, y es el sitio donde voy a encontrar prácticamente lo que son los músculos del periné, que en este caso voy a tener el músculo transverso del periné, que en el caso de la mujer está más irregular, es más de tipo músculo liso, no hay una identificación precisa entre superficial y profundo, y prácticamente por debajo de ello vamos a encontrar lo que son ya los músculos bulboesponjosos y lateralmente los músculos isquiocavernosos que conforman la zona del periné, y estos están envueltos en una fascia conocida como la fascia de Gallaudet, ¿sí? Y prácticamente se nos divide en una porción donde hay otra fascia, que prácticamente es la fascia superficial o fascia de Coles. Aquí tenemos nuevamente lo que es el útero, forma de pera, prácticamente los parametrios que vamos a encontrar hacia lo que es el ligamento ancho, decíamos lo que es el ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio, lo que es el mesosalpinx, aquí lo que es el mesovario, y esto sería lo que es el mesometrio, y abajo tendríamos lo que son los ligamentos de McEnroe o cardinales, cervicales transversos, en donde decíamos vamos a encontrar el paso de lo que es las arterias uterinas y los uréteres en su paso hacia lo que es la vejiga. Aquí tenemos lo que es las porciones del cérvix, donde tenemos el canal cervical interno, la porción supravaginal y la infravaginal, y este espacio se le conoce como fornix, que decíamos es un espacio que prácticamente rodea a lo que es el cuello uterino y es más profundo en la parte posterior. Los ligamentos que están uniendo, entonces prácticamente tenemos ligamento propio del ovario que lo une hacia lo que es el ovario, ligamento redondo que decíamos lo une a lo que son los labios mayores, pasando a través de lo que son los canales inguinales, los ligamentos cervicales transversos o de McEnroe, que prácticamente van del cervix a las paredes laterales de la pelvis, y los ligamentos también que decíamos que van hacia la región del sacro, que van a ser los ligamentos uterosacros, que van en la parte posterior, y lo que agarra a los lados, la vagina, decíamos, vienen siendo los paracolpios. Aquí tenemos nuevamente cómo está la irrigación ahora de la vagina. Entonces decíamos que viene lo que es la arteria vaginal, que prácticamente viene directamente de la arteria uterina, ¿sí? Para formar lo que es la mayor parte de lo que es la irrigación, pero tenemos la arteria pudenda interna, que la que dijimos nos va a dar irrigación de la parte más distal, y esta arteria viene directamente también de la ilíaca interna, y ya a nivel de lo que es el introito vaginal, vienen algunas ramitas, sobre todo los labios mayores, que son de la pudenda externa. Y la inervación es prácticamente de la misma manera que habíamos mencionado, ¿sí? La vagina recibe inervación directamente también de lo que son los plexos simpáticos, que vienen del plexo hipogástrico superior, que forman el plexo hipogástrico inferior cuando se unen a los esplácnicos pélvicos y bajan hasta la vagina. Entonces estas fibras ya son mixtas, ¿sí? Traen lo que es inervación simpática y parasimpática de los esplácnicos pélvicos que salen de S2, S3 y S4. Y entonces en esta región, como ya se encuentra por debajo prácticamente del peritoneo, el dolor que se va a presentar ya no viaja hasta los segmentos lumbares, sino que lo hace en forma retrógrada a los segmentos sacros, siguiendo prácticamente las vías esplácnicas parasimpáticas, pero en forma retrógrada. El drenaje linfático que tenemos, principalmente de lo que es la zona del fondo uterino, como se encuentran aquí los ligamentos redondos, esto va a drenar directamente hacia lo que son los nódulos inguinales externos. La porción del fondo puede drenar hacia los inguinales externos, ¿sí? Pero principalmente lo que es ya la zona del cuerpo, el istmo, el cuello, va a ir directamente hacia los nódulos inguinales internos, y la parte baja directamente de lo que es la vejiga se puede ir directamente a los inguinales
también internos o incluso puede viajar hacia lo que son los inguinales profundos, ilíacos internos, perdón. Y de aquí va a ascender hacia lo que son los ilíacos comunes y pasa directamente a lo que son los nódulos lumbares. Las gónadas, como tienen su circulación que viene desde lo que es la región lumbar, van a drenar directamente por estos plexos hacia lo que son los nódulos linfáticos lumbares y de aquí van a pasar, decíamos ya, a la cisterna del quilo. Entonces tenemos la vagina, que ya habíamos mencionado, que tiene su tabique anterior y su tabique posterior, sus pliegues transversales, y va a constituir principalmente por una adventicia y una capa muscular, y va a estar constituido principalmente por 4 músculos. Los 4 músculos vamos a tener lo que es una porción del músculo elevador del ano, que va a ser la porción pubovaginal, ¿sí? Que es la que se va a encontrar en este sitio rodeando. Voy a tener a lo que es el músculo esfínter de la uretra, voy a tener al músculo también uretrovaginal, que abraza prácticamente la uretra y a lo que es la vagina, y finalmente voy a tener también a lo que es el bulbo esponjoso, ¿sí? Aquí tengo lo que es en un corte, si tenemos a nivel de lo que son las ramas isquiopúbicas, vamos a tener cómo se encuentra lo que son el músculo elevador del ano, ¿sí? Y tengo lo que es la porción pubocoxigia, ¿sí? Que viene prácticamente lateral a lo que es el pubo rectal, que va a mandar sus fibras pubouretrales y pubovaginales, y por lo tanto decíamos que en esta porción las paredes anterior y posterior de la vagina se pliegan y forman a los lados lo que son los pliegues en forma de una letra H. Aquí tenemos nuevamente lo que ya habíamos comentado hace rato, cómo se encuentran los paracolpios, ¿sí? Y cómo se adhiere prácticamente a lo que es la membrana perineal, y vemos prácticamente cómo cambia lo que es su epitelio, de ser un epitelio simple no queratinizado a un epitelio ya más queratinizado. Aquí tengo los músculos que decíamos que están conformando y están abrazando prácticamente lo que es el esfínter de la uretra, que se continúa con lo que es el esfínter también uretrovaginal, lo que es la porción del pubo vaginal y finalmente lo que es el músculo bulbo esponjoso. La región prácticamente del perine, de los genitales externos, decíamos, tenemos lo que es la porción del monte del pubis, que es una porción engrosada de tejido tanto cutáneo como graso, que se continúa con la grasa del abdomen. Se va a encontrar un área de vello púbico y voy a observar hacia abajo lo que es prácticamente los labios mayores. Los labios mayores van a estar separados por una línea o una hendidura que va a ser la hendidura labiofemoral, y voy a tener después lo que es los labios menores, que van a tener también una hendidura, que es la hendidura vestibular, que por encima vamos a tener lo que es el clítoris cubierto prácticamente por su capuchón, que es un área donde prácticamente va a encontrarse tejido eréctil, que van a ser los cuerpos cavernosos del clítoris. Si nosotros separamos lo que son los labios mayores, vamos a observar a los labios menores, ¿sí? Los labios mayores contienen más tejido graso y los labios menores va a ser más tejido conectivo laxo, de tal manera que en el interior vamos a encontrar un área conocida como el vestíbulo. Y en el vestíbulo, decíamos, se abre lo que es el orificio externo de la uretra. A los lados se abren lo que son los orificios de las glándulas parauretrales o glándulas de Skene, y posteriormente voy a tener el orificio vaginal o introito vaginal, que puede estar recubierto por una mucosa semipermeable o perforada, que es el himen, que cuando en las personas ya no es virgen, quedan unas estructuras conocidas como carúnculas himeniales. Y en este sitio voy a encontrar por dentro lo que es prácticamente tejido que va a ser de origen vulvar o vestibular, que va a contener lo que es hacia abajo unas glándulas que van a ser las glándulas vestibulares. Que observamos prácticamente, si nosotros retiramos lo que es la piel, observemos igual con lo que es en el hombre, cómo viene el tejido graso, que es la fascia de Camper, y profundamente la fascia membranosa, que es la fascia de Scarpa, que estas se continúan para conformar lo que se le conoce como la fascia de Coles. Esta fascia de Coles normalmente reviste lo que es la zona del periné, y las áreas en donde se encuentra el triángulo urogenital y se revisten los músculos se le conoce como la fascia de Gallaudet, y aquí tengo la membrana perineal. Entonces tengo los 3 músculos que forman el periné, músculo transverso del periné, que va prácticamente por delante de las tuberosidades isquiáticas a nivel de las ramas isquiopúbicas, pasa por lo que es el centro
del cuerpo del periné, que es una porción de colágena fibrosa. Voy a tener lo que es el músculo bulbo esponjoso, que en este caso va a estar separado por ambos lados de lo que es la región vestibular, por debajo prácticamente de lo que son los labios mayores, y que van a llegar prácticamente a envolver lo que es la vagina y el introito de la vagina. Lateralmente tengo los músculos isquiocavernosos, que van desde lo que es también las ramas isquiopúbicas hacia lo que son las superficies eréctiles a nivel de lo que es el clítoris, que son los cuerpos cavernosos. También a nivel del clítoris tiene lo que es cuerpos cavernosos. La longitud del clítoris viene siendo de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Está cubierto, decíamos, por un prepucio, que es el capuchón del clítoris. Estos músculos son inervados principalmente por la rama profunda muscular del pudendo. Aquí los tenemos nuevamente formando el triángulo urogenital, y tenemos también entre ellos lo que es el músculo compresor de la uretra, y a los lados, decíamos, a nivel de lo que es el vestíbulo, vamos a encontrar lo que es el bulbo del vestíbulo, que también tiene tejido eréctil, que durante lo que es el acto sexual conduce a una erección a nivel de lo que es la base del clítoris y de este tejido que es el bulbo del vestíbulo. Por debajo se encuentra, decíamos, la glándula vestibular mayor, o también conocida como glándulas de Bartolín, que van a desembocar hacia lo que es la vagina y van a producir moco durante lo que es el coito. Y va a haber otras pequeñas glándulas que van a ser las vestibulares menores, que también contribuyen a la lubricación durante el coito. Aquí tenemos la musculatura que ya habíamos mencionado, músculo transverso del periné, que prácticamente es de tipo liso. En este caso va por el borde posterior de la membrana, va de una tuberosidad isquiática a la otra. Los isquiocavernosos, que ya decíamos, prácticamente van desde las tuberosidades isquiáticas hacia lo que es la zona cavernosa del clítoris, y los bulboesponjosos, que se separan y se abren para fijarse en los pilares de la región de la vulva. Y aquí tenemos en relación con lo que es la vascularización, la arteria pudenda interna va a llegar a esta zona después de haber mandado lo que es la rama rectal inferior, que es la región anal, manda lo que son ramos perineales, va a mandar lo que son los vasos labiales posteriores, y de ahí se va a dirigir para formar lo que es la arteria dorsal del clítoris. El drenaje venoso viene similar, y el nervio pudendo igual va a mandar, decíamos, ramas superficiales hacia lo que es la zona de la vulva, y va a mandar ramas profundas hacia lo que son los músculos del periné, y va a terminar en lo que es el nervio dorsal del clítoris. Aquí se observan las fibras también del músculo compresor de la uretra. Aquí tenemos el paso prácticamente de lo que es la arteria y el nervio la pudenda interna y el nervio dorsal del clítoris. En esta imagen, un poquito borrosa, se ve cómo está la irrigación principalmente de la arteria pudenda. Entonces, la arteria pudenda, decíamos, va prácticamente a ser rama de las ramas finales de la ilíaca interna o hipogástrica, sale por lo que es el agujero ciático mayor, pasa por detrás del ligamento espinosacro o sacroespinoso, se regresa a nivel de lo que es el agujero ciático menor y viene por lo que es el conducto del pudendo o conducto de Alcock, y va a mandar ramas, decíamos, primero a lo que es el recto, la rectal inferior, y después manda lo que son las ramas perineales, ¿sí?, que van a ir al periné, y después va a mandar ramas labiales labiales posteriores, y finalmente termina en lo que es la dorsal del clítoris. Y tenemos entonces la inervación ya hasta nivel bajo, a nivel de lo que son los genitales externos. Entonces, en este sitio, principalmente la inervación corre a cabo de un nervio que es el nervio pudendo, que sale de S2, S3 y S4, y sus fibras, decíamos, van a viajar con el mismo trayecto que mencionamos ahorita de la pudenda interna, o sea que prácticamente sale por lo que es el agujero ciático mayor, regresa por el ciático menor, va por el canal del pudendo, va a mandar ramos a lo que es la región anal, va a mandar ramos perineales, que se dividen en superficiales y profundos. Los ramos superficiales van a dar lo que son los nervios labiales posteriores, que van a dar sensibilidad, y va a terminar en lo que es el nervio dorsal del clítoris. Entonces, toda esta zona en forma retrógrada va a mandar sensibilidad y también respuestas al dolor. Aquí tenemos nuevamente cómo viene el nervio pudendo. Entonces, manda lo que son los ramos a lo que es la región perianal, vienen los ramos perineales, que decíamos va a formar los labiales posteriores, y finalmente el dorsal del clítoris, ¿sí?
Y aquí, pues, aprovechando, se ve también lo que es las ramas de la pudenda. Decíamos, manda lo que es la rectal inferior, ramos perineales, tanto superficiales como profundos. Finalmente, lo que son las arterias labiales posteriores hasta terminar en la dorsal del clítoris. La parte anterior, prácticamente la irrigación, viene por ramas de la pudenda externa, que viene directamente de la femoral, y la inervación va a venir a través de lo que son los nervios ilioinguinal, que viene del L1, y también por lo que es la rama genital del génito femoral, que viene directamente del L1 L2, lateralmente, decíamos, por los pudendos, y posteriormente por ramas de lo que es los pudendos, y lateralmente por ramas de los cutáneos femorales. El drenaje linfático que se tiene en la zona del perineo y a nivel de lo que son los genitales externos, lo que está en la piel va a ir directamente a los nódulos inguinales externos, y algunos pueden ir a los inguinales profundos, pero principalmente los superficiales. De ahí pasan ya a los profundos. Ya lo que es la región a nivel del vestíbulo y de lo que es el introito vaginal, normalmente pueden ir hacia lo que son los inguinales profundos o directamente hacia lo que son los ilíacos internos, y de ahí ascender hacia lo que son los lumbares, ¿sí? De esta manera terminamos de revisar lo que es el aparato genital femenino. Muchas gracias por su atención.